Algunos casos preocupan a la gente más que otros. El espantoso crimen que tuvo lugar en la Alta Baviera en 1922 sigue atormentando a la gente más de 100 años después. En los últimos años, el crimen ha sido la base de numerosas adaptaciones cinematográficas y publicaciones literarias. Este caso es uno de los más famosos de Alemania y sigue inspirando análisis, teorías y debates. ¿Quién asesinó a 6 personas con un pico en la noche del 1 de abril de 1922 en la granja Hinterkaifeck? En el vídeo de hoy analizaremos el caso Hinterkaifeck y llegaremos al fondo de esta cuestión. La granja Hinterkaifeck fue construida en 1863. Aunque su nombre sugiere lo contrario, la granja no forma parte del municipio de Kaifeck. De hecho, Hinterkaifeck no es el nombre de un pueblo, sino solo el nombre de la granja. La granja tiene el inusual número 27.5 y se encuentra a unos 500 metros al suroeste de Grobern, en medio de la nada, en el municipio de Wangen. Hoy en día, esta zona forma parte del municipio de Weidhofen, en el distrito de Neuburg-Schrobenhausen, en la Alta Baviera. Hinterkaifeck consta de varios edificios, una casa principal con un huerto contiguo, una panadería y un cobertizo para herramientas. La casa principal alberga la zona de estar de la familia, con 2 dormitorios, una cocina, una bodega y un ático. El ático incluye un ahumadero, un pajar y una era donde se trilla el grano. La zona de estar da paso al establo, donde se crían cerdos, gallinas y vacas. Un ala rectangular alberga el granero y un cobertizo para máquinas donde se almacenan el grano y la paja, así como algunas herramientas. Junto al granero hay una pequeña cabaña. El resto del equipamiento se encuentra en un gran cobertizo de madera y herramientas situado en la propiedad. Detrás de la casa principal hay un horno donde la familia hornea pan. La propiedad está rodeada por 2 lados por un denso bosque llamado Bosque de las Brujas. Pero, ¿quiénes son los habitantes de Hinterkaifeck? En 1922, allí viven las familias Gabriel y Gruber, formadas por Andreas Gruber, de 64 años, y su esposa Cecilia, de 72. Andreas es considerado sospechoso, grosero y terco. No se altera fácilmente y sigue llevando las riendas de la granja, a pesar de que hace tiempo que se la dejó a su hija Victoria. Ella también vive en la granja. Victoria Gabriel tiene 35 años y es conocida por su hermosa voz como cantante del coro de la iglesia. Así es como obtuvo su apodo, la Alondra de Kaifeck. Victoria es viuda. Su marido, Karl Gabriel, murió en 1914 durante los primeros días de la guerra en Francia. Tiene una hija de 7 años, que también se llama Cecilia, como su madre, y que nunca llegó a conocer a su padre debido a su temprana muerte. Cecilia es conocida por la mayoría de la gente como Silly y cursa primer curso en la escuela primaria de Weidhofen. Victoria también tiene un hijo ilegítimo de 2 años llamado Joseph. Dado que esto desempeñará un papel muy importante en el transcurso del caso, entraré en más detalles sobre las circunstancias en un momento y también explicaré quién es o podría ser el padre de Joseph. A la familia se une en la granja su nueva criada, Maria Baumgartner, de 44 años. María tiene una ligera discapacidad mental y una discapacidad motora que le hace cojear y le da derecho a una tarjeta de discapacidad. El 31 de marzo de 1922 es su primer día de trabajo con la familia y, antes incluso de poder empezar, también ella pierde la vida de forma horrible. Hinterkaifeck está aislada de otras casas, lo que parece convenir a sus residentes. La familia es considerada muy solitaria por los demás residentes. Se estima que su patrimonio asciende a 100.000 marcos, lo que equivale a unos $500.000 estadounidenses actuales. Han invertido parte de su dinero en monedas y joyas, entre otras cosas, pero sus propiedades también tienen un gran valor. Crían ganado, pollos y cerdos en sus tierras, que utilizan para financiarse.
A menudo contratan a trabajadores itinerantes por periodos cortos de tiempo. Aunque esto es ilegal en aquella época, también es muy barato, y la familia es conocida por ser tacaña y ahorrar dinero siempre que puede. En 1915, estalla un escándalo cuando Andreas Gruber y su hija Victoria son condenados por incesto. Victoria es sentenciada a 1 mes de prisión y su padre a 1 año en un penitenciario. En aquella época, este era el tipo de prisión en el que los reclusos tenían que realizar trabajos físicos duros. Se cree que la relación entre padre e hija existía desde que Victoria tenía al menos 16 años. Se dice que ella misma afirmó que su padre había abusado emocionalmente de ella desde que era una adolescente. Muchas fuentes describen su relación como consensuada. Sin embargo, nunca se ha aclarado de forma concluyente si Victoria dio su consentimiento posteriormente o si había sido abusada por su padre durante todos esos años. Cuando el marido de Victoria murió en la Primera Guerra Mundial, se dice que su padre dijo: «Mi hija ya no necesita a un hombre, yo estoy aquí para ella». Como se ha mencionado anteriormente, Victoria dio a luz a su hijo Joseph en 1919. Hay rumores de que su propio padre es también el padre de su hijo. Oficialmente, el entonces alcalde de Gröbern y vecino de la familia Lorenz, Schlittenbauer, reconoció la paternidad. Se dice que Victoria ya había intentado seducirlo cuando Lorenz aún estaba casado. En 1918, su esposa murió de cáncer y poco después comenzó una aventura con Victoria. Según Lorenz, solo se acostaron 5 veces. Cuando Victoria se quedó embarazada, quisieron casarse. Sin embargo, se extendieron rumores en la comunidad de que Victoria solo quería seducirlo y casarse con él, porque ya había estado embarazada antes y quería presentarlo como el padre. Si se descubría que todavía mantenía una relación incestuosa con su padre, el castigo para ella, como reincidente, sería mucho más severo. Sin embargo, la boda no se celebró por culpa del padre de Victoria. Andreas Gruber se oponía a que su hija se casara con Lorenz Schlittenbauer. No quiere que se case con otro hombre. En septiembre de 1919, Lorenz niega ser el padre de Joseph y denuncia a Andreas por difamación. Andreas es puesto en prisión preventiva. Sin embargo, Lorenz retira sus acusaciones poco después y reconoce que es el padre de Joseph después de que Victoria se lo pide. Sin embargo, nunca paga la pensión alimenticia de Joseph, ya que Victoria renuncia voluntariamente a su derecho a ella a cambio de que él reconozca su paternidad. En este momento, la relación entre él y Victoria ya no existe. Algún tiempo después, vuelve a negar la paternidad e insiste en que Andreas es el verdadero padre. Esta vez, sin embargo, no se da curso a la acusación. En 1921, se casa con otra mujer. Victoria y él ya no se ven, pero la relación entre Lorenz y los Gruber parece haberse normalizado con el tiempo. Los Gabriel y los Gruber continúan con su vida normal en Hinterkaifeck. Pasan los meses y no ocurre nada fuera de lo común. Hasta que, a principios de 1922, se producen de repente varios sucesos extraños. El 26 de marzo de 1922, Andreas Gruber hace un extraño descubrimiento. Encuentra un ejemplar del periódico de Múnich cerca de la granja. Esto es inusual, ya que nadie en las inmediaciones lee el periódico. Sin embargo, al principio cree que al cartero se le debe haber caído un ejemplar de la bolsa. Más tarde, sin embargo, resulta que el cartero no reparte el Münchner Zeitung, ya que nadie en la zona está suscrito. La familia también informa de que un hombre con bigote lleva varios días parado al borde del bosque, observando la casa de la familia. Andreas también echa en falta la llave de su casa, que no encuentra a pesar de buscarla por todas partes. El 30 de marzo, Andreas se da cuenta de que han entrado a robar. Tras no conseguir forzar la puerta del cuarto de los piensos, la persona logró romper el candado del cobertizo y acceder al granero y al establo. La persona desata una vaca, pero no parece robar nada. Esa mañana, Andreas también descubre huellas en la nieve que conducen a su casa, pero no de vuelta. A las 11 de la mañana,
Andreas se encuentra con su vecino Lorenz Schlittenbauer y le cuenta lo sucedido. Lorenz le ofrece su escopeta y le recomienda que llame a la policía. Pero Andreas se niega, una decisión que le costará la vida poco después. La familia empieza a temer por su seguridad cuando, a la noche siguiente, oyen pasos en el ático. Cuando Andreas va a investigar, no encuentra a nadie. Andreas y Victoria denuncian los hechos cuando van a hacer la compra a Schrobenhausen a la mañana siguiente. El 31 de marzo, Cecilia, de 7 años, cuenta un suceso extraño en el colegio. Le dice a su amiga que su madre salió corriendo al bosque la noche anterior tras una violenta discusión. Tardaron horas en encontrarla allí. Sin embargo, 33 años después, la amiga de Cecilia cambia su declaración y dice que Cecilia no le habló de su madre Victoria en ese momento, sino de su abuela. En cualquier caso, este suceso queda ensombrecido poco después por algo mucho peor. Menos de 24 horas después de que Cecilia hablara con su amiga del colegio, ella y toda su familia son asesinados. María Baumgartner llega a Hinterkaifeck con su hermana Franziska Schäfer a las 4:30 de la tarde del 31 de marzo. Las dos han venido a pie y se han perdido una vez por el camino. Hoy es el primer día de trabajo de María en Hinterkaifeck. La antigua criada de la familia, Christens Rieger, dimitió en septiembre del año pasado porque decía que la granja estaba encantada. La puerta de su habitación se abría sola por la noche y sentía que la observaban. Ahora María va a ocupar su lugar. Varias otras criadas ya habían renunciado al poco tiempo porque el trabajo en la granja era duro y la paga era mala. Franziska se marcha alrededor de las 5 de la tarde. Franziska describe más tarde la situación de la siguiente manera. María corrió tras de mí cuando me despedí. Me agarró de la mano derecha y no quería soltarme. Era como si tuviera un presentimiento. Franziska es la última persona que ve con vida a la familia. María desempaca sus cosas y la familia pasa una tarde tranquila en casa. La última nevada acaba de derretirse, pero todavía hace frío fuera y una fuerte tormenta azota los campos y el bosque circundante. Es de suponer que todos en la casa se alegran de no tener que salir esa noche. Sin que ellos lo sepan, un desconocido entra en la casa. Entre las 7:30 y las 9 de la noche, esta persona supuestamente desata una vaca en el establo de la familia. Se cree que el animal desatado hace ruidos que atraen gradualmente a los miembros de la familia desde la casa hasta el establo. Más adelante comentaré esta teoría y algunas de las inconsistencias que la acompañan con más detalle. Según las reconstrucciones, Victoria es la primera en entrar en el establo y atraviesa una puerta comunicante que da al establo contiguo. En las inmediaciones de esta puerta, es atacada y asesinada con una azada por un agresor desconocido. Poco después, su madre Cecilia entra en la habitación y también es asesinada. Andreas Gruber, que es el siguiente en entrar en el establo, también es atacado y asesinado. Finalmente, Cecilia, de 7 años, sigue a su familia al granero. Ella también es atacada con una azada y muere a golpes. Sin embargo, a diferencia de los demás miembros de su familia, Cecilia sobrevive inicialmente al ataque. Aunque tiene el cráneo aplastado, permanece con vida durante al menos 2 horas. En su agonía, arranca varios mechones de pelo por el dolor, que más tarde se encuentran en sus manos. Sin embargo, finalmente también sucumbe a sus heridas. Se desconoce cuánto tiempo tardaron los 4 miembros de la familia en entrar en el granero. Sin embargo, las reconstrucciones muestran que los gritos procedentes del granero no podían oírse en la vivienda, por lo que se supone que las víctimas entraron en el granero una tras otra porque se preguntaban por qué no volvían las demás. Sin embargo, existen otras teorías sobre el curso de los acontecimientos que comentaré más adelante. Tras cometer los asesinatos, el desconocido entra en la vivienda de la familia y se encuentra con María Baumgartner en la habitación de la criada. También la mata y luego se dirige al dormitorio donde duermen Victoria y sus hijos. Allí encuentra a Joseph, de 2 años, tumbado en su cochecito. Después de que el asesino haya ejecutado a los 6 habitantes de la granja, el silencio se apodera de Hinterkaifeck. Se podría suponer que el autor desaparecería tan rápida y silenciosamente como había llegado. Pero no es así.
No parece tener prisa por abandonar Hinterkaifeck. La muerte de la familia pasa desapercibida en un primer momento. La noche del crimen, un granjero que regresa a casa a las 3 de la madrugada ve dos figuras. Se dice que las dos figuras desconocidas estaban de pie al borde del bosque y, cuando se percataron de su presencia, se dieron la vuelta para que no se les viera la cara. El 1 de abril, la pequeña Cecilia no acude al colegio sin justificación. Entre el mediodía y las 2 de la tarde de ese día, unos comerciantes de café llegan a la granja para recoger el pedido de la familia. Esto era bastante normal en aquella época, pero parece que no hay nadie allí. No hay respuesta a sus golpes y llamadas. Mientras caminan alrededor de la casa, se dan cuenta de que la puerta del cobertizo de las máquinas está abierta. Sin embargo, no le dan importancia y abandonan el corral. Durante la noche, un carpintero pasa por la granja. Acaba de terminar su último trabajo y se dirige a la granja de sus padres en medio de la tormentosa noche. La única propiedad por la que pasa en el campo desierto es la granja Hinterkaifeck. Se da cuenta de que sale humo de la panadería. ¿Qué significa eso? Que está en uso. También sale humo de la chimenea de la casa. Al acercarse a la casa, un hombre se dirige hacia él y le ilumina la cara con una linterna. El carpintero se siente incómodo y continúa rápidamente su camino a casa. Pero también ve el resplandor de una segunda linterna en el bosque que bordea el corral. Probablemente había 2 personas allí esa noche. El 2 de abril, domingo, se nota que la familia no ha ido a la iglesia. Más tarde, un hombre visita la granja para comprar manteca, pero tampoco encuentra a nadie. El lunes, Cecil vuelve a faltar al colegio. El cartero entrega el periódico. Lo cuelga en la ventana de la cocina y se sorprende de que el pequeño Joseph no esté sentado en su cochecito en la cocina saludándole como de costumbre. A través de la ventana, ve que la puerta de la cocina está entreabierta. El periódico del sábado sigue fuera y la familia no lo ha metido en casa. Con una sensación de inquietud, abandona la granja y continúa su camino hacia el trabajo. El 4 de abril, Cecil vuelve a faltar al colegio sin justificación. Ese día, a las 9 de la mañana, llega un técnico a Hinterkaifeck. Quiere cambiar la junta de la culata de la máquina cortadora de pienso. Ha tenido que posponer su trabajo varias veces en las últimas semanas debido al mal tiempo, pero hoy por fin es el día. De camino, pasa por Wangen y se encuentra con el alcalde, a quien le comenta sus planes. Cuando llega a la granja, tampoco ve a nadie. Según él, solo se oye ladrar al perro de la familia en el granero y a las vacas en el establo. El reparador espera 1 hora en el jardín, bajo un árbol, a que la familia regrese a casa. Finalmente, incapaz de esperar más y sin ganas de hacerlo, entró en el cobertizo de las máquinas y comenzó a reparar el motor. Su trabajo le llevó un total de 4 horas y media. Según su propia declaración, cantó y silbó mientras trabajaba y, cuando terminó, puso en marcha el motor para probarlo y llamar la atención. Cuando termina, sale del cobertizo y cierra la puerta tras de sí. Camina por el patio con la esperanza de encontrar a alguien de la familia. Según su propio testimonio, ve al perro de la familia encadenado en la puerta principal. Estaba muy inquieto y no dejaba de ladrar. Esto le sorprende, ya que oyó al perro ladrar en el granero cuando llegó. Por lo tanto, supone que alguien de la familia debe haber estado en el patio mientras tanto. Sin embargo, el mecánico solo hizo esta declaración cuando fue interrogado años más tarde, por lo que es posible que su memoria le engañe. No obstante, sus observaciones desempeñan un papel muy importante, ya que el perro de la granja es un elemento clave que comentaré con más detalle más adelante. El mecánico también observa que la puerta del granero está abierta, lo que no era el caso cuando llegó. Echa un vistazo al granero, pero no entra. Alrededor de las 14:30, abandona la granja. De regreso a Gröbern, se encuentra con las hijas de la familia Schlittenbauer que viven al lado. Les informa de que ha reparado el motor, pero que no había nadie en la granja. En Wangen también le cuenta al alcalde lo extraña que le ha parecido la granja, completamente vacía,
y que ha reparado el motor de todos modos. A las 5:30 de la tarde se pone en camino hacia casa. Las hijas acuden a su padre, Lawrence Schlittenbauer, y le cuentan lo que les ha dicho el mecánico. Esto le preocupa, por lo que a primera hora de la tarde del mismo día envía a su hijo Johann, de 16 años, y a su hijastro Joseph, de 9, a Hinterkaifeck para comprobar que todo está bien. La granja se encuentra a unos 250 metros de su casa. Cuando los dos regresan, alrededor de las 3:30 de la tarde, y les informan de que no han encontrado a nadie, Lawrence se dirige él mismo a Hinterkaifeck. Sus hijos lo acompañan, al igual que sus dos vecinos, Michael Pearl y Jacob Siegel. Cuando los tres llegan a la granja, la puerta del granero está cerrada, lo que difiere del relato posterior del mecánico. Mientras los niños esperan fuera, los tres hombres entran en el granero por la puerta abierta de la cabaña. La puerta de una parte del granero está cerrada con llave y los hombres la fuerzan para abrirla. La habitación está a oscuras y, cuando Lawrence trepa por un montón de heno, tropieza con algo. Mikkel, que le sigue, se tropieza. Más tarde describe la situación de la siguiente manera. Schlittenbauer se adelanta hacia la puerta del establo. Lo veo tropezar un poco. Lo sigo de cerca y tanteo con los pies porque ya está bastante oscuro. Me tropiezo con algo, y entonces les digo a los dos hombres que me acompañan: «Hay algo ahí». «Es un pie», grita uno de los dos hombres. Schlittenbauer da un paso atrás y luego agarra un pie que se ve. Lo saca más y reconocen a la persona como Andreas Gruber. Los hombres miran más de cerca el pajar. Bajo una capa de heno hay una puerta, debajo de la cual hay otra capa de heno, y debajo de esta se encuentran los 4 cadáveres de la familia apilados uno encima del otro. Mientras los otros hombres salen del granero en estado de shock, Lawrence, preocupado por su hijo, entra en la sala de estar de la casa. En la habitación de la criada encuentra el cadáver de María, y cuando entra en la habitación de Victoria, también encuentra muerto al pequeño Joseph. Lawrence abre la puerta principal para dejar entrar a los demás. La llave que utiliza es la que Andreas Gruber llevaba varios días buscando. Pero eso lo veremos más adelante. A lo largo de los años, han salido a la luz muchas contradicciones en la investigación de los asesinatos de Hinterkaifeck. Los testigos han prestado declaraciones contradictorias y la investigación policial ha revelado una serie de lagunas y errores. En este punto, describiré primero el enfoque de la policía y las pistas que encontraron. En un capítulo posterior, entraremos en más detalles sobre los errores de la investigación y las inconsistencias que surgieron. La policía es alertada, y los primeros agentes de Hohenwart llegan a Hinterkaifeck alrededor de las 6 de la tarde. La noticia del asesinato familiar ya se ha extendido por todo el pueblo, y la policía tiene las manos ocupadas alejando a los vecinos curiosos de la granja y acordonando la zona. A las 18:15, la policía de Múnich recibe una llamada y 6 agentes se dirigen a Hinterkaifeck. 2 de ellos son agentes con perros policía. La investigación está dirigida por un superintendente de la policía de Múnich. Llegáis a la casa del alcalde a la 1:30 de la madrugada. Como no hay luz eléctrica en la granja de Hinterkaifeck y no tiene mucho sentido registrar la escena del crimen en la oscuridad, esperáis hasta las 5:30 de la mañana siguiente y luego inspeccionáis la granja junto con la comisión judicial de Schrobenhausen. La comisión judicial toma 5 fotografías de la escena del crimen: 2 de los cadáveres en el granero, una de la criada muerta, una del cochecito de Joseph y otra del patio de la granja. Cuando Lawrence, Michael y Jacob llegan a la granja, encuentran al perro de la familia encerrado en el establo. El perro ha sido golpeado y tiene la cabeza y un ojo hinchados. Esto es especialmente interesante a la luz de la declaración del mecánico, que afirma haber visto al perro encadenado a la puerta principal solo unas horas antes. Como no se le interroga hasta años más tarde, nadie se da cuenta de ello en ese momento. Pero, ¿qué importancia tiene esto para el curso de los acontecimientos y el crimen en sí? Como ya se ha mencionado, el perro de la granja podría desempeñar un papel fundamental en el caso Hinterkaifeck. Para entenderlo mejor,
Primero tenemos que examinar más de cerca cómo vivía la familia Gabriel Gruber con su perro. El perro de la familia, un Wolfspitz dorado, se mantenía en la granja como perro guardián durante el día y se encerraba en el granero por la noche. Se le consideraba peligroso y propenso a morder rápidamente. La antigua criada de la familia, Christens Riga, cuenta que el perro la atacó y mordió a la pequeña Cecilia en la mejilla. Sin embargo, no está claro por qué el perro se encerraba en el establo por la noche y no en la zona habitable. En aquella época, era habitual que se considerara a los perros sucios y solo unas pocas familias les permitían correr libremente por la casa. Pero esta separación también significaba que el perro no podía proteger a la familia por la noche, ya que no podía llegar a las habitaciones desde el establo. Especialmente después de los extraños acontecimientos previos al asesinato, habría sido comprensible meter al perro en la casa por la noche. Se puede suponer que los miembros de la familia no lo hicieron porque tenían miedo de ser mordidos o porque subestimaron el peligro y asumieron erróneamente que podían manejarlo ellos mismos. Probablemente, los miembros de la familia fueron atacados en el granero. Esto también plantea algunas preguntas, ya que el perro podía llegar fácilmente al granero. Se puede suponer que, si sus dueños hubieran sido atacados, habría intentado defenderlos ladrando y mordiendo al agresor. Dado que se supone que al menos esto último no ocurrió, surge la pregunta de si el perro ya había sido encerrado o herido en ese momento. Es poco probable que un perro agresivo se dejara encerrar o encadenar fácilmente sin atacar al desconocido. Sin embargo, cuando Lorenz Schlittenbauer y los demás encuentran los cadáveres, el perro está tan gravemente herido que solo gime y no intenta atacarlos. Sin embargo, según el mecánico, el perro había estado fuera de la casa sin heridas apenas unas horas antes, lo que significaría que la lesión era reciente. También sugeriría que el autor seguía en el patio mientras se reparaba el motor y que solo hirió al perro y lo llevó al granero después. Otros testigos que pasaron por la granja en los días transcurridos entre el asesinato y el descubrimiento de los cadáveres también informaron de que habían oído ladridos procedentes del granero. El mecánico está seguro de que los ladridos procedían inicialmente del granero. Esto sugiere que el autor o los autores aún se encontraban en la granja mientras el mecánico realizaba su trabajo y que dejaron salir al perro del granero y luego lo volvieron a meter. Es extraño que el perro resultara herido al final, pero aparentemente obedeció las instrucciones del autor sin atacarlo. Esto no concuerda con la descripción del perro como extremadamente agresivo con los extraños. Normalmente, probablemente habría resistido y atacado a la persona o personas desconocidas. Esto lleva a suponer que el perro debía conocer bien al asesino, por lo que no lo atacó ni dio la alarma cuando entró en el establo la noche del crimen. Sin embargo, esta teoría no se investiga más, por lo que sigue siendo una mera especulación hasta la fecha. Durante la investigación inicial del lugar del crimen, todavía hay una olla con sopa de pan quemada en la cocina de la casa de la familia. Hay restos de comida en la mesa. El calendario desprendible de la familia no se había arrancado desde el 31 de marzo, lo que confirma una vez más que el asesinato probablemente tuvo lugar la noche siguiente. Hay varias manchas de sangre en el dormitorio de Victoria. Joseph fue asesinado con la capota de su cochecito. A continuación, el autor del crimen cubrió el cochecito con una falda roja. También hay rastros de sangre en el pasillo de la casa. Sin embargo, los rastros no se aseguran ni se investigan más a fondo. María yace muerta en su cama, en la habitación de la criada. Tras el asesinato, el autor del crimen cubrió parcialmente su cuerpo con la colcha. Presenta varios golpes en la parte posterior de la cabeza. Al parecer, las 4 víctimas del granero también fueron asesinadas con golpes en la cabeza con el cuchillo. Victoria y su madre, Cecilia Gruber, también muestran signos de estrangulamiento. Los investigadores entran en el ático, que se extiende por toda la casa, el establo y el granero. El suelo está cubierto de heno, casi como si alguien lo hubiera esparcido deliberadamente para amortiguar sus pasos. Recordemos que Andreas y Victoria dijeron haber oído pasos en el ático justo la noche antes de su muerte. En 2 lugares, se han movido las tejas del tejado, de modo que desde allí se podía ver todo el corral. Se cree que el autor o los autores observaron a la familia desde allí durante varios días antes del crimen. Otra teoría que a veces se pasa por alto
Es la posibilidad de que el autor vigilara el patio desde allí solo después del crimen para ver exactamente quién entraba en el patio y cuándo. 2 huecos en un pajar indican que 1 o 2 personas estuvieron tumbadas allí en algún momento. Los perros policía también alertan a los agentes sobre el pajar y encuentran excrementos humanos. También se encuentran rastros de sangre en el ático, así como una huella roja, que no está claro si es pintura o sangre. Los investigadores observan que el autor o los autores deben haber permanecido en la granja durante algún tiempo después del crimen, ya que los animales fueron alimentados y abreviados de forma fiable durante todo el día. Esto es un claro indicio de que alguien debió de permanecer en la granja hasta que se encontraron los cadáveres. Más tarde, se observa que faltan partes de los suministros del ahumadero, incluido un jamón recién cortado. Los restos de comida encontrados en la cocina se atribuyen a menudo a la familia, pero podrían proceder igualmente de los autores. Esto también concuerda con la observación del carpintero, que vio fuego en el horno y humo saliendo de la chimenea, y vio a una persona con una linterna en la propiedad. Los autores podrían haber utilizado el fuego del horno para quemar ropa ensangrentada u otras pruebas. Esto también se ve respaldado por el hecho de que describió el humo que salía como de olor desagradable. En el borde del bosque, los agentes también encuentran cenizas y varias colillas. Las primeras entrevistas comienzan ese mismo día en la cocina de la casa. Se interroga a Lawrence Schlittenbauer, Michael Pearl y Jacob Siegel, los 3 hombres que encontraron los cadáveres, así como a Franziska Schäfer, la hermana de la criada que fue la última persona en ver con vida a la familia. Más tarde, Johann, el hijo de 16 años de Lawrence Schlittenbauer, declaró que había sido testigo de una discusión en el cementerio de Weidhofen. Victoria Gabriel había estado discutiendo con un hombre que no conocía, que la había acosado y, según él, le había dicho: «Las mujeres como tú nunca me dejan en paz». Victoria había abofeteado al hombre y se había marchado. Sin embargo, esta declaración no se investiga más a fondo. Y tras solo 10 horas, la Brigada de Homicidios de Múnich archiva la investigación. Los investigadores sospechan inicialmente que el motivo fue un robo. Sin embargo, en los años siguientes, esta teoría se vuelve cada vez más improbable. Aunque el autor o los autores tuvieron la oportunidad y el tiempo de robar todo el dinero y los objetos de valor de la familia, casi todo quedó en la casa. Solo se vació una cartera en el dormitorio de Victoria. Los armarios también fueron registrados, pero se dejaron joyas que estaban a la vista, otros billetes y numerosas monedas de oro. Esto hace muy improbable que se trate de un robo. ¿Buscaba quizá el autor algo más en la habitación de Victoria? Las observaciones de Johann podrían indicar que el asesino tenía un motivo personal y conocía a Victoria. Al día siguiente, 6 de abril, un médico llega a Hinterkaifeck para realizar las autopsias de las víctimas. Le acompaña un asistente de un bufete de abogados. La autopsia no se realiza según la normativa. Deberían haber estado presentes 2 médicos. Además, se lleva a cabo en una mesa de autopsias improvisada, que construyen rápidamente con una puerta volcada y 2 caballetes de madera. No hay ningún informe oficial de la autopsia. Aunque se redacta un breve informe, no se encuentra ningún informe completo y es probable que nunca se redactara. El breve informe solo existe porque el médico llamó por teléfono al fiscal y al detective después de la autopsia y ambos tomaron notas durante la llamada, que más tarde se convirtieron en el informe oficial. El hecho de que se cometieran errores durante la autopsia puede deberse a que el médico trabajaba en realidad en otro campo. Había trabajado como psiquiatra durante muchos años y solo había aprendido a realizar autopsias unas semanas antes del asesinato en un curso breve. Así que no solo realizó la autopsia sin un segundo médico, sino que tampoco era un experto en este campo de la medicina. El 6 de abril se practican las autopsias a Victoria y Cecilia Gabriel y a Cecilia Gruber. Al día siguiente, se practican las autopsias a Andreas Gruber, María Baumgartner y Joseph Gabriel. Se determina que Cecilia Gabriel, como ya se ha mencionado, fue la única que no murió inmediatamente y que se arrancó varios mechones de pelo de la cabeza durante una agonía que duró al menos 2 horas. Una herida en el cuello no coincide con las demás y podría haber sido causada por un cuchillo. Cuando se examina a Victoria y Cecilia Gruber, el médico observa marcas de estrangulamiento en ellas.
No parece haber heridas defensivas clásicas, al menos no se han informado. Esto podría tener varios significados y puede ser un indicio de que las víctimas conocían a su asesino. En este punto de la autopsia, se sospecha que hay 2 armas homicidas. El pico no se encuentra en el patio en este momento. Mientras tanto, se sospecha que un pico es el segundo arma homicida. Lorenz Schlittenbauer se la prestó a Andreas Gruber. Según su propia declaración, cuando encontró los cadáveres, descubrió el pico ensangrentado en el comedero, lo sacó y lo colocó contra la pared. Más tarde, el inspector lo encuentra allí. Sin embargo, no se vuelve a mencionar el pico, por lo que se puede suponer que ya no desempeñaba ningún papel o que había desaparecido. Tras la autopsia, se cortan las cabezas de las víctimas y se envían al Instituto Patológico de Múnich. Allí se hierven para conservarlas mejor y hacer más visibles las lesiones del cráneo. Más tarde, se celebra una sesión de espiritismo con los cráneos, durante la cual 2 médiums de Nuremberg intentan contactar con los espíritus de los fallecidos para identificar al asesino. El fiscal graba la sesión. Una de las médiums describe al autor del crimen de la siguiente manera: tiene algo tímido, una risa fea, parece más joven, tiene arrugas en la cara, una mirada penetrante, sabe disfrazarse muy bien. Como era de esperar, este método tampoco tuvo éxito. Tras la sesión de espiritismo, se perdió todo rastro de las cabezas. Hoy en día, nadie sabe dónde están. Es posible que se añadieran a las tumbas de las víctimas en una fecha posterior, o que se devolvieran al instituto y se perdieran allí en algún momento durante la Segunda Guerra Mundial. Años más tarde, en 1953, el asistente del médico informó de una situación que les dejó muy perplejos a ambos en aquel momento. Cuando entraron en el ático después de la autopsia para colocar los cadáveres, descubrieron una cuerda que se extendía desde el pajar hasta la era. La era es el lugar donde se trilla el grano. Se fijaron en la cuerda porque, al parecer, no estaba allí el día antes de la autopsia. No está claro cómo llegó allí la cuerda en ese tiempo. Otros investigadores que registraron la casa anteriormente no están seguros de si había estado allí desde el principio. Normalmente, una cuerda no es demasiado inusual en este lugar, ya que se utiliza a menudo para izar el heno al pajar. Sin embargo, también podría haber ayudado a los intrusos a entrar en el ático y ser una señal de que los autores permanecieron en Hinterkaifeck hasta el final. A día de hoy, sigue sin estar claro si esta cuerda desempeñó algún papel en el caso de asesinato. Sin embargo, como a menudo se cita como prueba de que debía haber extraños en el ático, no quería ocultarte esta información. Dado que los investigadores sospechan que se trata de un robo, inicialmente sospechan de casi todos los mendigos y vendedores ambulantes de la zona. Los desconocidos y las personas con antecedentes penales también son vistos con recelo por los residentes o considerados directamente como los asesinos. Pero todos los interrogatorios y sospechas de la policía resultan infructuosos. El 8 de abril, el Ministerio del Interior ofrece una recompensa de 100.000 marcos por cualquier información que conduzca a la detención del autor o autores. La policía recibe innumerables pistas, pero la mayoría de ellas son inútiles. Cientos de granjeros también se arman y recorren los bosques circundantes con la esperanza de encontrar al asesino y cobrar el dinero. Pero todos sus esfuerzos son en vano. El mismo día en que se anuncia la recompensa, los fallecidos son depositados en ataúdes y trasladados a Weidhofen. Más de 1.000 personas asisten al funeral, todas ellas enteradas del espantoso crimen y deseosas de presentar sus respetos. Tras una disputa por la herencia entre las familias Gruber y Gabriel, la familia del fallecido Karl Gabriel compra la granja Hinterkaifeck a la comunidad de herederos por 3 millones de marcos. Como ya nadie quiere vivir en la casa, deciden derribar el edificio. La fiscalía está de acuerdo, aunque el inspector jefe afirma que esto arruinará cualquier posibilidad de reconstruir auténticamente el crimen en el futuro. En febrero de 1923, Karl Gabriel Sr., el padre del difunto marido de Victoria, derriba la granja Hinterkaifeck junto con sus hijos y algunos vecinos. Comienzan levantando las tablas del suelo del ático, un falso suelo. Debajo de las tablas se encuentran la azada. Tiene sangre seca, pelo de mujer y restos de tejido. Entre otras tablas, también encuentran una navaja oxidada. Sin embargo, no está claro si esto tiene algo que ver con el crimen, ya que Andreas Gruber también tenía una navaja y la perdió en algún momento. Por lo tanto,
podría ser su navaja perdida u otra arma homicida. En cualquier caso, las notas tomadas durante la autopsia indican que una herida en el cuello de la pequeña Cecilia también podría haber sido causada por un cuchillo. Se examinan las huellas dactilares del pico utilizado para cometer los asesinatos, pero sin resultado. Pertenecía a la familia desde hacía muchos años. Esto lo confirma más tarde Georg Siegel, un antiguo jornalero de la familia. Es de fabricación casera y tiene un tornillo que sobresale. Esto permite identificarlo sin lugar a dudas como el arma homicida, ya que el tornillo que sobresale causó heridas a las víctimas. Tras el hallazgo del pico, no se inician nuevas investigaciones y no se detiene el derribo de la granja. Esto significa que se pueden perder más pistas. Durante el derribo, también se encuentra una banda de hierro ensangrentada. Está hecha de acero plano y se utiliza para sujetar objetos pesados, reparar herramientas o para todo tipo de fijaciones. Esta banda de hierro no se vuelve a mencionar más adelante. Aunque se conoce el arma homicida, es posible que una navaja, una banda de hierro y el pico encontrados por Lorenz Schlittenbauer en el establo en ese momento también pudieran ser armas homicidas. Sin embargo, se presta poca atención a los demás objetos y no se investigan más a fondo. Esto a pesar de que la autopsia menciona 2 armas homicidas. Y esto nos lleva a los errores e incoherencias de la investigación. Los analizaremos en el siguiente capítulo. Y hay bastantes. Ya he mencionado algunos de los posibles errores de investigación en el capítulo anterior. En este capítulo, me gustaría profundizar en los errores y las incoherencias de la investigación, así como señalar algunas pistas que aún no se han mencionado. Algunos de los errores de investigación pueden interpretarse de diferentes maneras. No obstante, los enumeraré aquí para que puedas formarte tu propia opinión. Por ejemplo, ya puede considerarse un error de investigación que, tras el hallazgo de la azada, la navaja y la barra de hierro, se permitiera continuar con la demolición del patio sin investigar más. También llama la atención que muchos informes se refieran únicamente a la azada como arma homicida, a pesar de que nunca se pudo descartar que los demás objetos manchados de sangre y la navaja fueran armas homicidas. El primer informe del hallazgo menciona explícitamente el pico encontrado por Lorenz Schlittenbauer y lo incluye como arma homicida. Sin embargo, no se vuelve a mencionar después de que se encontrara la azada. Sería muy relevante saber con qué se mató a las víctimas. El uso de múltiples armas sería un indicio claro de que hubo varios autores. La supuesta secuencia de los hechos también plantea interrogantes. Oficialmente, se dice que el autor o los autores desataron una de las vacas y que los miembros de la familia fueron atraídos gradualmente al establo por el ruido del animal. Sin embargo, cuando se reconstruyó posteriormente la escena, se determinó que los gritos de los miembros de la familia no podían haberse oído desde el establo hasta la casa. Esto plantea naturalmente la pregunta de por qué pudieron oír a la vaca y si podría haber otra razón por la que los miembros de la familia entraron en el establo uno tras otro. ¿O no lo hizo en absoluto? Durante varios años ha circulado por internet la teoría de que el granero no fue el escenario del crimen, sino que los autores esperaron en el ático el momento oportuno y sorprendieron a la familia en la sala de estar. Esto también explicaría las manchas de sangre en el ático y en la sala de estar, que nunca se investigaron en profundidad. En la sala de estar también se encontró una huella de zapato ensangrentada, que el autor podría haber dejado durante el crimen. Si esto es lo que ocurrió, el granero solo se habría utilizado para guardar los cadáveres. Sin embargo, esto también significaría que se desconoce el orden real en el que las víctimas fueron atacadas y asesinadas, ya que también sería posible una secuencia de acontecimientos completamente diferente. Esta teoría también se ve respaldada por el hecho de que no había luz en el granero y que el ataque a los miembros de la familia debió de tener lugar en completa oscuridad. Incluso si hubiera habido varios autores y uno de ellos llevara una linterna, no habría sido fácil apuntar a la cabeza de las víctimas en la casi oscuridad. Si la familia hubiera sido asesinada en su casa, esto también explicaría por qué su perro no les advirtió ladrando ni atacó al autor. También se ha criticado el hecho de que se tomaran tan pocas fotos de la escena del crimen. Las manchas de sangre de la casa no se fotografiaron en absoluto, y por lo demás,
Las pruebas presentadas son muy escasas. Además, los investigadores volvieron a colocar los cadáveres en su posición original para una de las fotos, ya que Lawrence Schlittenbauer y los otros 2 hombres que encontraron a la familia los habían movido. Esto significa que esta conocida imagen no es en realidad una prueba válida, ya que muestra una escena del crimen montada. Aparte de las fotos, no se recogió ningún rastro. No se tomaron huellas dactilares, a pesar de que esto habría sido posible con la tecnología disponible en ese momento. El ático, los excrementos humanos encontrados allí y los huecos en el heno también podrían haberse examinado más detenidamente. Es extraño que Andreas Gruber aparentemente no los notara cuando registró el ático pocas horas antes del crimen. Esto respalda la teoría de que dormía allí habitualmente con su hija Victoria y que los huecos en el heno podrían no haber sido hechos por extraños, sino por ellos. Los investigadores también han determinado que el crimen tuvo lugar entre las 8 y las 11 de la noche. Sin embargo, parece probable que el crimen se cometiera algo antes. Todas las víctimas llevaban puesta la ropa y los zapatos que habían usado ese día cuando murieron. En 1922, muchas familias se acostaban temprano, o al menos se cambiaban de ropa para dormir a primera hora de la noche. Además, la nueva criada, Marie Baumgartner, todavía estaba ocupada desempaquetando sus pertenencias en el momento del crimen. Estas pistas refuerzan la teoría de que no podía ser muy tarde cuando se produjo el ataque. También se critica la gestión de las declaraciones de los testigos por parte de la policía. El carpintero les cuenta lo que vio. No solo informa de que salía humo de la panadería, sino también de que olía muy mal. Por lo tanto, es muy probable que el autor no estuviera horneando pan allí. Si se hubiera dado seguimiento inmediato a su declaración, podría haberse averiguado qué se había quemado en la panadería en los días posteriores al crimen. En cambio, esta y la mayoría de las demás declaraciones de los testigos se ignoran y no se investigan más a fondo. Las declaraciones del mecánico también sugieren que el autor aún se encontraba en el patio el 4 de abril y que probablemente huyó después de que el mecánico se marchara. Pero esta teoría tampoco se investiga. En general, apenas se examina en detalle el entorno personal de las víctimas, aunque hay muchos indicios de un motivo personal para el asesinato. Se sospecha que el crimen puede tener algo que ver con la criada María, ya que ella comenzó a trabajar en la granja ese mismo día. Podría haberse arrojado algo de luz sobre el caso si se hubiera investigado más a fondo su entorno, pero esto nunca se hizo. La policía también se aferra durante mucho tiempo al robo como motivo, a pesar de que hay muchos indicios que contradicen esta teoría. No se sustrajo ningún objeto de valor de la casa. La familia guardaba una gran cantidad de dinero en un armario, y las pruebas sugieren que el autor o los autores abrieron y registraron el armario mientras aún se encontraban en la casa después del crimen. Sin embargo, no prestaron ninguna atención al dinero. Además, la naturaleza extremadamente violenta del asesinato sugiere un motivo personal y una relación entre las víctimas y el autor o los autores. En 2007 se puso en marcha un proyecto en Baviera, en el que 15 cadetes de policía reexaminaron el caso para un proyecto de estudio. Llegaron a las siguientes conclusiones. Todas las víctimas estaban cubiertas. Esto sugiere que el autor conocía a las víctimas y quería algún tipo de venganza. En mayo de 1927, se dice que un hombre detuvo a un residente de Weidhofen alrededor de la medianoche. Se dice que primero le hizo preguntas sobre el crimen y luego gritó que él era el asesino. Luego huyó hacia el bosque. Nunca se encontró al hombre. No está claro si realmente tuvo algo que ver con el crimen o si se trató simplemente de una broma morbosa. En la década de 1970, se demolió la sacristía de la iglesia de San Vito en Hagelstadt. Durante la demolición, se encontró una esquela mortuoria en un registro de la iglesia. Esta tradición existe desde el siglo XVII. Una esquela mortuoria o tarjeta necrológica es normalmente una tarjeta o un trozo de papel doblado destinado a conmemorar al difunto y que se distribuye en los funerales. La esquela mortuoria de la familia Gabriel Gruber, que se encontró en la iglesia de San Vito, contiene una foto de la familia y algunas fechas, así como notas adicionales escritas a mano. Dice así: envidioso, usurero, despreciado por todos, un año por inmoralidad, incesto y castigo de Dios. Se cree que el aviso de fallecimiento fue escrito en 1920. Sin embargo, sigue sin estar claro quién lo escribió y cómo llegó a la iglesia de San Vito en Hagelstadt.
a unos 85 kilómetros de distancia. El actual propietario de la foto fúnebre ha investigado mucho, pero nunca ha podido averiguar cómo llegó allí. Sin embargo, ha descubierto que las notas manuscritas fueron escritas muy probablemente en taquigrafía Gabelsberger, una fuente que en aquella época solo dominaban los eruditos, el clero o los profesores. Otro extraño suceso relacionado con una iglesia tiene que ver con un párroco de Weidhofen. Este afirma que, 2 semanas antes del crimen, encontró una bolsa con 700 marcos de oro en uno de los confesionarios. Se trataba de una suma muy elevada para la época, superior a la fortuna de la mayoría de las familias. El sacerdote afirmó que supo inmediatamente que solo una familia de la zona tenía tanto dinero, los Gabriel Gruber. Habló con Cecilia, la hija de Victoria, en la escuela y le pidió que llevara a Victoria a la iglesia. Cuando ella lo hace, él le pregunta por el dinero y, según su declaración, tras algunas vacilaciones, ella admite que el dinero es suyo y que se trata de una donación para la labor misionera de la iglesia. No está claro si hay algo más detrás de esta donación y si realmente procedía de Victoria Gabriel. Sin embargo, se sabe que Victoria cerró varias cuentas de ahorro antes del crimen. Nunca se ha aclarado si gastó el dinero y en qué lo gastó. Pero dadas las circunstancias, algunas personas sospechan que Victoria debía saber algo que nunca salió a la luz. El pastor también pronunció un sermón en el funeral de la familia ante más de 1000 invitados. Hay que recordar que en 1922 la religión y la fe desempeñaban un papel mucho más importante en la sociedad que en la actualidad. En aquella época eran muy pocas las personas que no creían en Dios o, al menos, no expresaban sus creencias públicamente. Por lo tanto, si el asesino de la familia era de la zona, es muy probable que también asistiera a la iglesia de Weidhofen. El pastor parece compartir esta hipótesis, ya que afirma que hay que buscar al asesino entre los invitados al funeral. Añade que el asesino ya no vive, ya que murió en 1931. Sin embargo, nunca da más detalles y, cuando se le pregunta, se remite al secreto de confesión. Mientras tanto, se habla de una carta del Vaticano que liberaría al sacerdote de su deber de confidencialidad, pero esto nunca llega a suceder. Pero su declaración implica que el autor supuestamente le confesó su crimen. Esto solo reduce el círculo de sospechosos en cierta medida, ya que, como ya se ha mencionado, casi todo el mundo iba a la iglesia en aquella época y había más de 1000 invitados en el funeral. Sin embargo, el hecho de que el asesino ya hubiera fallecido en 1931 reduce considerablemente el número de sospechosos. Por supuesto, la declaración del párroco también podría ser una mentira, o alguien podría haberle confesado un delito que nunca cometió. No obstante, podemos tener en cuenta sus declaraciones cuando analicemos a los sospechosos en el siguiente capítulo. La investigación policial finalmente no da ningún resultado, y la esperanza de encontrar al asesino o asesinos de los 6 residentes de la granja se desvanece con cada año que pasa. Con el tiempo, han surgido alrededor de 100 sospechosos que podrían ser responsables de los asesinatos. La cuantiosa recompensa ofrecida por cualquier información llevó a muchas personas a denunciar a sus propios amigos o familiares a la policía con el fin de recibir el dinero. Otros confesaron el crimen en su lecho de muerte con la esperanza de que sus familiares recibieran la recompensa. Es extremadamente difícil para la policía encontrar pistas auténticas entre las numerosas confesiones falsas y las pistas falsas. Oficialmente, nadie puede ser acusado ni condenado por el sextuple asesinato. Sin embargo, hay personas sospechosas que no pueden ser descartadas como autores. Algunas de ellas han sido sospechosas de la propia policía a lo largo de los años, mientras que otras han sido identificadas como sospechosas por los residentes locales o a través de la literatura y de Internet. A continuación, me gustaría presentaros a algunas de ellas. Formad vuestra propia opinión sobre cuál de ellas podría ser el autor. Crescens Riga, la antigua criada de la familia, baraja 2 posibilidades para el asesinato de la familia. Por un lado, sospecha de los hermanos Bichler y Georg Siegel, y por otro, de los hermanos Saller, de los que hablaré con más detalle más adelante. Anton Bichler había ayudado en la cosecha de patatas,
y por lo tanto conocía bien la granja. En presencia de Crescent, a menudo comentaba el trato hostil de los Gruber. Más tarde, una anciana le contó que Anton Bichler había dicho que había que matar a todos los Hinterkaifecker. En su declaración, Crescent también destaca que el perro de la familia ladraba y atacaba a todos los desconocidos. A todos excepto a Anton. Está convencida de que el perro solo permitía que alguien conocido le pusiera la correa sin ladrar ni resistirse. También cuenta que una noche, un desconocido se quedó frente a su ventana y se marchó de la propiedad tras un breve intercambio de palabras. Crescent cree que el hombre podría haber sido Karl Bichler, el hermano de Anton. También afirma que podría imaginar que los dos hermanos cometieron el asesinato junto con Georg Siegel, un antiguo jornalero de la familia. Georg conocía bien las dependencias de la granja y, según Crescent, estaba interesado en el dinero de la familia. Se dice que ya había robado en la granja una vez, en noviembre de 1920. A pesar de estas acusaciones, volvió a trabajar durante unos días como jornalero en Hinterkaifeck en septiembre de 1921. El propio Georg Siegel niega tanto el robo como el asesinato, y ni él ni los hermanos Bichler son detenidos. Los otros hermanos sospechosos para Crescent son los hermanos Thaler. Según su declaración, los hermanos ya habían cometido varios robos en la zona. En 1921, Joseph Thaler supuestamente se plantó varias veces por la noche delante de su ventana e intentó sonsacarle información sobre la familia. Sin embargo, ella nunca le dio ninguna información. Una noche, cuando se marchó, vio a una segunda persona cerca. Crescent sospecha que podría tratarse de su hermano Andreas. Según Crescent, cuando los dos se marcharon, miraron hacia la sala de máquinas y hacia el tejado, posiblemente en dirección al ático. Se dice que Joseph sabía que la familia tenía mucho dinero y quién dormía en cada habitación, pero tampoco se investigó más a estos sospechosos. Sin embargo, dado que ahora se considera muy improbable que se tratara de un robo con homicidio, las teorías de Crescent también se han vuelto cada vez más improbables con el paso del tiempo. En el momento del crimen, los hermanos Karl y Andreas Schreier tienen 23 y 31 años y son originarios de Sattelberg. Son temidos en la zona por su violencia y agresividad. Andreas, jornalero, trabaja a menudo en diferentes lugares. En la época del crimen, los hermanos están ocupados transportando madera desde un bosque cercano. Como su ruta pasaba por la granja Hinterkaifeck, podrían haber espiado fácilmente a la familia. Este hecho hizo que cayeran bajo sospecha y fueran detenidos el 3 de agosto de 1922. Sin embargo, como pudieron aportar una coartada para la hora del crimen, fueron puestos en libertad poco después y se archivó la investigación contra ellos. En 1971, volvieron a ser sospechosos después de que una mujer llamada Teresa T. escribiera una carta en la que describía un suceso de su juventud. Según su declaración, la madre de Karl y Andreas le había dicho a su madre en aquel momento que sus hijos habían cometido el asesinato. Afirmaba haberla oído decir que uno de sus hijos había perdido su navaja. Esto encajaría con la navaja encontrada en el ático cuando se demolió la casa Hinterkaifeck. En aquel momento, solo unas pocas personas sabían del hallazgo de la navaja, lo que la convierte en una información muy importante. Como ya se ha mencionado, Andreas Gruber también tenía una navaja que perdió algún tiempo antes del crimen. Por lo tanto, la navaja encontrada podría haber sido suya. Karl y Andreas Schreier han fallecido, y la investigación en su contra no se ha reabierto debido a sus coartadas. Karl Gabriel, el marido de Victoria, que supuestamente murió en la Primera Guerra Mundial, también se menciona repetidamente como posible sospechoso. Se especula que en realidad no murió en la guerra, sino que intercambió su identidad con la de otro soldado que había fallecido. Se dice que el matrimonio entre él y Victoria era infeliz incluso antes de la guerra. La teoría es que él regresó a la granja, descubrió que Victoria había tenido otro hijo con otro hombre, posiblemente incluso su propio padre, y en su furia mató a toda la familia. Esto también podría explicar las marcas adicionales de estrangulamiento en el cuello de Victoria.
Esta teoría se ve respaldada por informes de algunas personas que afirman haber visto a Carl Gabriel en algún lugar en los años posteriores al asesinato. Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, hubo numerosos informes independientes de veteranos de guerra que afirmaban haber conocido a un oficial soviético de habla bávara que decía ser el asesino de Hinterkaifeck. Algunos se retractaron posteriormente, pero incluso si algunos de ellos dijeran la verdad, eso no significa necesariamente que el oficial fuera realmente Carl Gabriel. Esta teoría parece bastante improbable, ya que varios testigos que conocían a Carl Gabriel desde hacía años y estuvieron con él en la guerra, pudieron testificar su muerte. Más tarde, un amigo del colegio también pudo identificar su cadáver sin lugar a dudas, lo que significa que no debería haber dudas realistas sobre su muerte. Lorenz Schlittenbauer sirvió en la Primera Guerra Mundial y desde entonces ha sufrido las consecuencias. Tiene dolores de cabeza y asma, lo que limita su capacidad para trabajar como granjero. Con su bigote negro y su rostro anguloso, a menudo destaca entre la multitud. Ya en aquella época se convirtió rápidamente en uno de los principales sospechosos. Vivía a solo 350 metros de Hinterkaifeck y conocía muy bien tanto a los residentes como la granja, por lo que fácilmente podría haber aprendido sus hábitos y saber cómo acceder a la casa. Dado que uno de sus campos linda con Hinterkaifeck, a nadie le habría sorprendido verlo a menudo cerca de la granja. Cuando Schlittenbauer se dirige a Hinterkaifeck con los otros dos hombres para comprobar la situación, dice: «No hay movimiento. O se han ahorcado todos o los han matado a golpes». Una declaración que más tarde le hace parecer muy sospechoso a los ojos de mucha gente. Mientras los otros dos hombres abandonan el establo en estado de shock tras encontrar los cadáveres de la familia junto a Lorenz Schlittenbauer, él continúa con determinación hacia la casa. Esto le da la oportunidad de borrar huellas o dejar otras nuevas sin que nadie las vea. Las cosas se vuelven especialmente extrañas cuando Lorenz abre la puerta principal con una llave para dejar entrar a los otros dos hombres. La llave es la de Andreas Gruber, que llevaba varios días desaparecida sin dejar rastro. Lorenz afirma que la llave ya estaba en la puerta. Sin embargo, dado que la familia registró toda la granja en busca de la llave en los días previos a su muerte, es muy improbable que se les pasara por alto en la puerta principal. Por lo tanto, se plantean dos posibilidades. O bien Lorenz Schlittenbauer tenía la llave en el bolsillo porque cometió el crimen y olvidó que nadie debía darse cuenta de que la tenía en su poder, o bien un desconocido se la robó a Andreas Gruber en los días previos al crimen para poder acceder a la casa sin ser visto en un futuro próximo. Cuando el autor del crimen fue sorprendido por el reparador y salió apresuradamente del patio, dejó la llave en la cerradura de la puerta porque se le olvidó allí, o simplemente ya no la necesitaba y no quería que la encontraran más tarde. En mi opinión, esta información por sí sola no es suficiente para demostrar la culpabilidad de Lorenz Schlittenbauer. Sin embargo, a lo largo de los años se han producido más sucesos extraños que sugieren que podría tener algo que ver con el crimen. Las sospechas contra Lorenz Schlittenbauer se ven reforzadas por otros dos incidentes. En primer lugar, se informa de que, tras los asesinatos, solía hablar en primera persona sobre el autor en la taberna local. Esto podría indicar que tiene información privilegiada sobre el crimen e incluso que él mismo es el autor. En segundo lugar, en 1925, se produjo un extraño encuentro entre Lorenz Schlittenbauer y el entonces profesor del tribunal Hans Iblager en los terrenos de Hinterkaifeck, donde ya se había demolido la granja. Hans Iblager ve a Lorenz Schlittenbauer inclinado sobre la entrada del sótano y le habla. Lorenz reacciona alarmado y le cuenta un supuesto intento del autor de enterrar los cadáveres, que no tuvo éxito. Esta información no había sido comunicada por nadie anteriormente y podría interpretarse como un conocimiento que solo el autor podía tener. Si su declaración es cierta, Lorenz Schlittenbauer solo podría haber conocido estos detalles si él mismo fuera el asesino. En 1926 se produjo otro extraño suceso. Se declaró un incendio en la finca de la familia Schlittenbauer que destruyó varios documentos, entre ellos algunos relacionados con Hinterkaifeck. Entre ellos se encuentran documentos en los que Victoria declaraba que renunciaba a su derecho a la pensión alimenticia de su hijo Joseph. Durante el interrogatorio de Lorenz Schlittenbauer, declaró lo siguiente: «Conocía a la familia Gruber de Hinterkaifeck desde que nací.
Los Gruber tenían varios hijos, pero solo una hija, Victoria, sobrevivió. Probablemente todos los niños murieron porque estaban desatendidos y no les daban suficiente de comer. Mi padre y yo veíamos a menudo a los niños pequeños encerrados en el sótano durante días enteros y, cuando pasábamos por delante, les oíamos llorar. Seré sincero, no eran buena gente. Dios tuvo algo que ver en todo esto. Victoria Gruber, que más tarde se casó con Carl Gabriel, era 13 años más joven que yo. Por supuesto, la conocía desde que era niña, pero no llegué a conocerla mejor hasta que ya era viuda. Era de dominio público que el viejo Gruber se había acostado con su hija. La anciana Gruber no hablaba de ello, pero su hija Victoria, que entonces tenía 16 años, sí. Le dijo a mi primera esposa que ya no podía soportar a su padre porque siempre quería tener relaciones sexuales. Victoria era muy promiscua. Poco después de la muerte de su marido, la ayudé a trasladar un armario. Íbamos en mi carro y ella se me insinuó de inmediato. Me dijo, «Podrías tomarme ahora mismo». Pero en ese momento no accedí porque todavía estaba casado. Después de la muerte de mi esposa, Victoria vino a verme un día al granero. Me esperó allí y me propuso que nos casáramos. Mi esposa llevaba muerta unos 14 días en ese momento. Pero no le dije que no porque pensé que necesitaba una mujer para mi propiedad. Ella también se me ofreció para tener relaciones sexuales sin que yo expresara ningún deseo de hacerlo. Me agarró, me tiró sobre el heno, y así fue como mantuve relaciones sexuales con ella por primera vez. Nunca había experimentado algo así, que una mujer se ofreciera de esa manera. En total, debí de mantener relaciones sexuales con ella 5 veces como máximo. Luego me sugirió que hablara con su padre sobre el matrimonio. Realmente pensaba que podía casarme con ella, así que fui a ver al viejo Gruber y le dije que me casaría con su hija. Él aceptó, al igual que su hija. Sin embargo, le dije que tenía una condición: que dejara de acostarse con su hija, que renunciara a sus pecados y yo llevaría a su hija por el buen camino. También le dije que era un buen cristiano y que no podía tolerar esas cosas. Él respondió que ya veríamos. Cuando volví a ver a su hija poco después, me dijo que tenía esperanzas. También me dijo que yo era el padre. Protesté y le dije que su padre seguía allí. Ella respondió que era mejor así y que yo podía decir, «Padre, tú también estás aquí», porque si no, él me habría matado. También me dijo que su padre ya no estaba a favor del matrimonio, pero que yo tendría que actuar como padre del niño. También hablé con el viejo Gruber sobre esto cuando volvía a casa desde el Prado. Le pregunté si hablaba en serio sobre que yo tuviera que actuar como padre. Él insistió, y yo inmediatamente empecé con Dios y el cielo, y cuando le dije que lo denunciaría, me respondió que no le importaba. Entonces corrió tras de mí con su guadaña, y yo huí. Pero luego entré en la casa, donde estaban su mujer y su hija, mientras él todavía estaba en el Prado, y les pregunté si era verdad. Las 2 mujeres insistieron en que yo tenía que ser el padre, y también me dijeron que tenía que pagar. Pero como el viejo Andreas Gruber fue muy grosero y además exigió dinero, dije que no sería el padre y lo denuncié por incesto. Se inició un proceso judicial y mientras tanto, nació el niño. Al tercer día después del nacimiento, Victoria vino a verme y me ofreció pagar todo el dinero de la paternidad si yo asumía la responsabilidad del niño. Como también me dijo que aún podíamos casarnos, finalmente acepté. Luego me trajo 2.000 marcos para que pudiera pagar el acuerdo a las autoridades tutelares. Sin embargo, la boda nunca se celebra porque Andreas Gruber se opone. Lorenz, que ha retirado su denuncia inicial, vuelve a denunciar a Andreas y Victoria, pero el caso no prospera. Se sospecha que Lorenz pudo haber cometido los asesinatos porque estaba enfadado porque no se hubiera dado curso a su denuncia y no quería que Victoria le impusiera un hijo. Sin embargo, pasaron muchos meses entre las acusaciones y el asesinato, y Andreas Gruber y Lorenz Schlittenbauer habían reanudado una relación normal antes del crimen. Sin embargo, llama la atención que Lorenz siguiera evitando el contacto con Cecilia Gruber y Victoria Gabriel y, al parecer, siguiera enfadado con ellas. Esto también encajaría con el hecho de que estas 2 fueron las asesinadas más brutalmente y habían sido estranguladas antes de morir.
El 30 de marzo de 1931, Lorenz es interrogado de nuevo en Múnich. Se descubre que no tiene coartada, ya que la noche del crimen estaba vigilando el heno y durmió en él. Esto fue confirmado incluso por su propia esposa. Cuando se le confrontó con esto, Lorenz se enfadó e insistió en que sí había dormido en casa con su esposa. Sin embargo, no había nadie que pudiera demostrarlo. No obstante, no se lleva a cabo ninguna investigación adicional contra Lorenz Schlittenbauer. La fiscalía lo describe como extraño, pero también dice que es inofensivo y servicial, y se archiva la investigación en su contra. Lo que habla en su contra como autor del crimen es que le ofreció su rifle a Andreas Gruber antes del crimen y le aconsejó que alertara a la policía sobre los extraños sucesos en la granja. Esto sería un comportamiento bastante inusual si hubiera tenido la intención de asesinar a la familia. Lorenz muere el 22 de mayo de 1941. En los años previos a su muerte, había demandado repetidamente a personas que lo llamaban asesino y ganó todos los casos. Sin embargo, su muerte no puso fin a las acusaciones en su contra. Sus descendientes fueron condenados al ostracismo e insultados durante muchos años. Nadie quería tener nada que ver con los hijos del asesino de Kaifek. Hasta el día de hoy, mucha gente sigue creyendo que era culpable. Su hijo cuenta que Lorenz lloraba mucho porque sus hijos eran rechazados por su culpa. Está convencido de la inocencia de su padre. Tenía una discapacidad del 30% a causa de la guerra, no le quedaban dientes y padecía asma grave. Debido a sus sibilancias, ya no podía realizar trabajos pesados. ¿Cómo podría haber matado a 6 personas? Una teoría completamente diferente, que ha ido ganando adeptos en los últimos años, es que Andreas Gruber mató él mismo a toda su familia y a su criada. Para examinar esta teoría más detenidamente, primero debemos fijarnos en la azada. El arma homicida pertenecía originalmente a Lorenz Schlittenbauer. Se dice que Andreas Gruber la robó años antes del crimen y la modificó. Una característica llamativa es un tornillo largo que le añadió y que estaba fijado con tuercas en la parte superior del mango. A primera vista, parece que solo sirve para fijar la punta al mango. Sin embargo, las tuercas pueden utilizarse para ajustar la longitud del tornillo. Esto la convertía en la herramienta favorita de Andreas Gruber para matar a sus cerdos. El tornillo, fino pero resistente, perfora con precisión la cabeza de los cerdos con un golpe ligero. Los resultados de la autopsia de las víctimas también muestran que recibieron varios golpes en la cabeza con el tornillo. Un asesino desconocido que llegara desarmado a la granja habría tenido dificultades para encontrar un arma adecuada. Y luego, como ya se ha mencionado, no es fácil apuntar con la azada a la cabeza de alguien en la oscuridad. Probablemente, un desconocido también habría intentado golpear con la punta y no con el tornillo, que pasa desapercibido. Andreas Gruber, en cambio, conocía perfectamente su propio diseño y tenía suficiente práctica para matar a sus víctimas con golpes certeros. Apenas había heridas defensivas en los cuerpos, aunque al menos Cecilia y Victoria habían sido estranguladas al principio. El hecho de que no se defendieran realmente sugiere que conocían a su agresor, y la brutalidad con la que murieron apunta a un motivo personal por parte del autor. Ambos aspectos se aplican a Andreas Gruber como autor. Para desviar la atención de sí mismo, podría haber escenificado los extraños acontecimientos que tuvieron lugar antes del crimen. Andreas Gruber siempre había sido considerado agresivo y de mal genio. Según los relatos de Lorenz Schlittenbauer, varios de sus hijos murieron después de que él los encerrara en el sótano y los descuidara. También se le consideraba duro y brutal con su esposa Cecilia. Ningún sirviente ni jornalero permanecía mucho tiempo en Hinterkaifeck, ya que el sueldo era bajo y los Gruber eran considerados groseros y agresivos. Cuando Victoria quiso casarse con Lorenz Schlittenbauer, Andreas se enfadó y dijo que su hija no necesitaba a ningún otro hombre que no fuera él. Esto pudo haber sido más tarde el motivo por el que ejecutó a su propia familia. Quizás Victoria quería terminar la relación definitivamente o planeaba abandonar la granja. Victoria también le había dicho a Lorenz que sería mejor que se quedara embarazada de él, ya que, de lo contrario, su padre la mataría. Cuando Lorenz quiere hablar con él, Andreas Gruber lo persigue con una guadaña. En el pasado, ha atacado repetidamente a personas con armas de fuego o guadañas,
lo que demuestra que es bastante capaz de recurrir a la violencia. El hecho de que una navaja se considere un segundo arma homicida encaja con el hecho de que Andreas poseía una. Si Andreas Gruber cometió el crimen él mismo, esto también explicaría por qué el perro de la granja no dio la alarma y aparentemente permitió que el autor lo encadenara. Además, Andreas habría sabido que podía esconder la azada en el ático, debajo de las tablas de madera. Un desconocido probablemente nunca habría encontrado este escondite y, en su lugar, habría quemado el mango del arma en la panadería o la habría lavado y vuelto a colocar en su sitio. El hecho de que los animales fueran alimentados y abrevarados durante días después del crimen también encajaría con que Andreas Gruber no quisiera que muriera su propio ganado. Un extraño habría tenido pocos motivos para hacerlo. Andreas pudo haberse quedado en Hinterkaifeck después del crimen porque no sabía a dónde ir y porque planeaba enterrar los cadáveres. Pero, ¿cómo encaja esta teoría con el hecho de que el cadáver de Andreas Gruber fuera encontrado más tarde en el establo? Se especula que Lorenz Schlittenbauer ya se había dirigido solo a Hinterkaifeck para comprobar que todo estaba en orden. Al llegar, se encuentra con Andreas Gruber y ve los cadáveres que quiere enterrar. Lorenz está fuera de sí por la rabia. El viejo Gruber mató a su hijo Joseph y también a Victoria, a quien quizá aún amaba. Se desata una pelea entre Lorenz Schlittenbauer y Andreas Gruber, al final de la cual Lorenz mata a Andreas. Sin embargo, Lorenz sabe que nadie le creería si dijera que solo ha cometido este asesinato. Todos los vecinos saben que él y los Gruber habían estado peleando y que tenía motivos para acabar con la familia. No quiere ir a la cárcel y abandonar a sus hijos. Por lo tanto, llamar a la policía no es una opción para él. En su lugar, vuelve a casa y más tarde regresa con Michael Pearl y Jacob Siegel. Espera que esto le proporcione una coartada. Esto también explicaría por qué Lorenz Schlittenbauer se comportó de forma extraña después del crimen y por qué, años más tarde, denunció que el autor había planeado enterrar los cadáveres. Adolf Jacob Koppel ha escrito un libro sobre esta teoría. En It Was Gruber, describe su teoría sobre cómo se cometió el crimen. Ha reconstruido el arma homicida y está convencido de que solo alguien muy familiarizado con esta herramienta podría haber golpeado con tanta precisión como en el asesinato. Después de estudiar el caso y todas las pruebas en detalle, no tiene ninguna duda de que el propio Andreas Gruber fue el responsable del crimen y que, después de todos estos años de búsqueda, el autor yace junto a sus víctimas en la tumba familiar. La mayor parte de la información sobre esta teoría la obtuve del libro de Adolf Koppel. Sin embargo, entrar en más detalles iría más allá del alcance de este vídeo. Si te interesa, encontrarás el enlace al libro en el cuadro informativo. A pesar de los numerosos sospechosos, los asesinatos de Hinterkaifeck siguen sin resolverse hasta el día de hoy. Numerosas teorías y misterios rodean este espantoso sextuple asesinato, y probablemente no haya otro caso alemán que haya atraído tanta atención. En los últimos años, muchos estudiantes, investigadores y profesionales de la medicina han estudiado el caso y han intentado encontrar nuevas pistas o incluso una solución. Sin embargo, todos los intentos han sido infructuosos hasta la fecha. No obstante, existen numerosos informes y teorías escritas sobre este caso en Internet y en la literatura. Sin embargo, presentar más teorías y sospechosos aquí iría más allá del alcance de este vídeo y acabaría por confundirte. Pero estoy deseando leer tus teorías en los comentarios. Debido al estallido de la Segunda Guerra Mundial, la investigación del caso Hinterkaifeck acabó por paralizarse por completo y se perdieron algunas pistas e informes, lo que siempre ha dificultado la reapertura del caso. Nunca se construyó ninguna nueva propiedad en el lugar donde se encontraba la granja Hinterkaifeck después de su demolición. Hoy en día, solo una lápida conmemorativa cercana recuerda los horribles sucesos. Junto al apellido de la familia se lee: el 31 de marzo de 1922, la familia Gabriel Gruber fue víctima de asesinos sin Dios. Y con esto llegamos al final del vídeo de hoy. Creo que este caso es menos conocido fuera de Alemania. No creo que se resuelva nunca. Pero me interesaría saber quién crees que es el autor. ¿Creéis que fue Andreas Gruber o Schlittenbauer? ¿O creéis que fue quizá otra persona completamente diferente?
He mencionado algunos otros sospechosos. Estoy deseando leer vuestros comentarios y saber si tenéis alguna idea diferente a las que he presentado en este vídeo. No dudéis en escribir vuestras opiniones en los comentarios. Esto también ayuda a apoyar este canal. Si un vídeo recibe mucha interacción poco después de su publicación, es más probable que se recomiende a personas que aún no se han suscrito a Insólito. Recuerda suscribirte al canal y activar la campana para no perderte ningún vídeo. Por lo demás, no hay mucho más que decir. Gracias por ver el vídeo y que tengas un buen día, tarde o noche, dependiendo de cuándo lo estés viendo. Espero verte de nuevo en el próximo vídeo. Hasta entonces, adiós a todos.